Con el gusto de vernos nuevamente en esta ocasión para abordar el tema de carbohidratos número 3 de la sección 3 de carbohidratos del módulo de carbohidratos, las reacciones que sufren los carbohidratos cuando son sometidas a tratamientos térmicos en medio alcalino. Sí, como es ampliamente conocido, las reacciones en medio alcalino que sufren los carbohidratos está asociado al reconocimiento a la identificación de los azúcares reductores. ¿Qué son los azúcares reductores? Son aquellos azúcares, aquellos carbohidratos que tienen un grupo carbonilo, el grupo funcional intacto o libre, ¿sí? Y que entonces el carbonilo no está involucrado en un enlace glucosídico. Esto es lo que significa que el grupo carbonilo esté libre, implica que no hay un enlace glucosídico en ese grupo carbonilo. Y precisamente a través del grupo carbonilo libre, los carbohidratos van a reaccionar como reductores, con un carácter reductor, con otras moléculas que van a actuar como oxidantes. Y esto va a permitir que determinemos la concentración en una solución de los azúcares midiendo la cantidad de agente oxidante que es reducido. Así, de esta manera se determina el contenido de glucosa en muestras de sangre u orina para detectar la diabetes mellitus, o se ha hecho regularmente, ¿no?, en alimentos, pero también en alimentos que contienen azúcares solubles. Bien, entonces, cuando los azúcares son oxidados, los azúcares con grupos carbonilos son oxidados, se oxidan su grupo carbonilo a un grupo carboxilo y se forman los ácidos sacarínicos. Es una denominación general a los productos de oxidación de los carbohidratos con grupos carbonilos libres. Entonces, ¿cómo se forman estos ácidos sacarínicos? Bueno, se forman, como decimos, cuando estos azúcares se oxidan, son oxidados, y las primeras reacciones y productos que se presentan en este proceso de reacción es una enolización y una beta eliminación. La enolización puede ser de dos tipos. Se pueden formar un 1,2-enodiol que nos va, por medio de la beta eliminación, llevar a la formación del ácido metasacarínico, o bien un 2,3-enediol que nos lleva a la formación de ácido sacarínico y ácido isosacarínico, todo esto en términos muy generales. Veamos primero la 1,2-enolización, que lleva a la formación del ácido metasacarínico. Bien, el ácido metasacarínico se va a formar, como lo habíamos dicho, en soluciones fuertemente alcalinas que sufren tratamientos térmicos, y el 1,2-enediol, que en primera instancia se forma, va a sufrir una beta eliminación en el carbono 3 y se va a producir una 3-desoxiglucosulosa, lo cual va a sufrir un arreglo de tipo ácido bencílico y de ahí se va a producir el ácido metasacarínico. Antes de proceder a ver los detalles de todas estas reacciones, veamos en qué consiste el arreglo de tipo bencílico. Se presenta cuando en condiciones alcalinas y altas temperaturas tenemos dicarbonilos, ¿sí?, contiguos. En estas circunstancias, los dos grupos carbonilos, los carbonos de los grupos carbonilos, se vuelven altamente electrofílicos, por lo cual son muy susceptibles de ser atacados por nucleófilos, en este caso los grupos hidroxilo en la solución alcalina. Es un ataque nucleofílico que lleva primero a una ionización del carbonilo que es atacado, y después, cuando regresa el par de electrones a formar el carbonilo, se transpone el sustituyente que está ligado a este primer grupo carbonilo, al más expuesto, hacia el segundo grupo carbonilo que se ioniza. Se forma así un alcohóxido y el carboxilo conjunto, y como la constante de disociación del carboxilo es menor, pues el protón del carboxilo
pasa a formar el alcohol. Veamos el detalle de la formación del ácido metasacarínico, tomando como ejemplo a la D-glucosa. Bien, en estas condiciones, los hidroxilos favorecen la pérdida del protón en el carbono contiguo al carbonilo, porque está muy débilmente unido. Este carbono también es electrofílico, tiene poca densidad electrónica, se ioniza el carbonilo, y cuando regresa el par de electrones, entonces hay una transposición del enediol, del 1,2 enediol, a la formación de un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, con la pérdida de un grupo hidroxilo, que junto con la pérdida de este protón, pues resulta en una eliminación de agua, lo que habíamos indicado en la lámina anterior o preliminar de la beta eliminación en el carbono 3. Después, en este carbono 2 se forma un segundo carbonilo, pero aquí ya este doble enlace, como ya no es de un enediol, nada más se corre al carbono 3, se satura, y entonces aquí lo que va a ocurrir a continuación es que la arreglo bencílico, precisamente, donde el hidroxilo del medio ataca al carbonilo más expuesto, favoreciendo la ionización de este carbonilo, y cuando regresan el par de electrones del carbonilo ionizado, hay la transposición, en este caso de un hidruro, del grupo hidruro hacia el carbonilo contiguo, que se ioniza y forma un alcohol, y el carboxilo queda ionizado. Recordemos que como estamos en un medio alcalino, pues es la sal alcalina del carboxilo. Y este es el ácido metasacarínico. Ahora, en el caso de la 2,3-enolización, se van a formar, en este caso, por un lado, ácido sacarínico y ácido isosacarínico. Veamos los detalles. Entonces, en este caso, partiríamos de una cetosa, en la cual se va a producir un 2,3-enediol. Y van a ocurrir una serie de reacciones similares a la que vimos previamente con el ácido metasacarínico, y aquí se van a formar, en este caso, ácido sacarínico e isosacarínico. El ácido sacarínico se formará cuando hay una beta eliminación en C1, y el isosacarínico cuando la beta eliminación sea en el carbono 4. Aquí está el detalle. Partamos de la cetosa. La cetosa se ioniza, y como se podía haber perdido un hidrógeno, un protón del carbono 1 para formar un 1,2-enediol, en este caso se pierde del carbono 3 y se forma un 2,3-enediol. Y aquí vamos a tener dos opciones. La primera, veamos la primera, que está en la parte de abajo con flechas rojas, que se forma el carbonilo en el carbono 3. ¿Sí? La forma ceto del carbono 3. Hay un corrimiento del doble enlace hacia el carbono 4 y 5 y pérdida de agua en el carbono 4. ¿Sí? El corrimiento del enlace fue entonces, del carbono 2 a 3 a carbono 3 a 4, aquí lo tenemos, y el segundo carbonilo se va a formar sobre el carbono 3, se va a saturar el carbono 4, ¿sí? Y después viene el rearreglo bencílico. Como en el caso del metasacarínico, exactamente lo mismo. El carbonilo más expuesto, que en este caso es el carbono 2, es atacado por el nucleófilo, se ioniza el carbonilo, y cuando el oxígeno ionizado del carbonilo vuelve a poner el par de electrones para formar un carbonilo, hay una transposición. En este caso, la parte de la molécula que se va a transponer es un hidroximetilo como un carbanión con su par de electrones. Se va a correr hacia el segundo carbonilo, que se ioniza y se forma el alcohol y queda el carboxilo ionizado. Y aquí lo que se transpuso es un hidroximetilo y llevó a la formación del ácido isosacarínico. En el otro caso, que es cuando el carbonilo se forma en el carbono 3, el doble enlace se corre hacia el carbono 1 y 2 y se pierde
agua en el carbono 1, que sigue después con la formación del segundo carbonilo, que ocurrirá ahora en el carbono 1. Y entonces se satura el carbono. Aquí lo que va a ocurrir es que se satura el carbono 1, en el segundo carbonilo se formó el carbono 2, y se formó aquí otra vez un metil, en este caso un metil alfa 2,3 dicarbonilo. En el caso anterior fue un hidroximetil alfa 2,3 dicarbonilo. Y ocurre el arraigo bencílico, el ataque del hidroxilo al carbonilo en el carbono 2. Se ioniza el carbonilo, regresa el par de electrones del carbonilo ionizado a formar el carbonilo precisamente, y en este caso lo que se va a transponer es un metilo, como un carbanión, hacia el carbonilo en el carbono, en lo que era el carbono 3, ¿no? Entonces aquí tenemos el carboxilo, que se va a formar en lo que había sido el carbono 2. Aquí el alcohol, ¿sí?, en lo que era antes el carbono 3, y el metilo es lo que antes había sido el carbono 1. Y aquí lo que se formó es el ácido sacarínico. Recordemos que por la reacción de interconversión aldosas-acetosas se puede pasar de una aldosa a una acetosa. Veremos después un resumen de esto. Antes de pasar a avanzar más, veamos la formación del ácido láctico que ocurre por medio de una reacción de aldol inversa. Bien, regresemos al primer ejemplo que teníamos, que llevaba a la formación del ácido metasacarínico a partir de la glucosa, ¿no? El primer paso era la formación del 1,2-N-diol. Y de aquí seguía a la formación del dicarbonilo y después el arreglo bencílico para llevar a la formación del ácido metasacarínico. Pero aquí puede ocurrir otro tipo de reacción. Veamos, como le habíamos dicho en la lámina anterior, que a partir del 1,2-enodiol se puede formar la acetosa, la fructosa, en este caso la acetosa correspondiente. ¿Cómo? Pues cuando el carbonilo se forma en el carbono 2 del enediol. Aquí lo tenemos. Esta es la D-fructosa. Y así como puede regresar al 1,2-enodiol, también puede ocurrir una fragmentación por medio de esta reacción de aldol inversa, en la cual se puede, cuando el carbonilo de la fructosa, de la acetosa, toma el par de electrones, en lugar de que se pierda un protón del carbono 1 u otro protón del carbono 3, lo que puede ocurrir es que se rompa el enlace entre el carbono 1 y entre el carbono 3 y el carbono 4, debido a que el hidroxilo del carbono 4 puede entrar a formar una doble ligadura. Y entonces en este caso se forma el gliceraldehído, ¿sí? Este es el gliceraldehído. Y por el otro lado lo que tendríamos es un 1,2-enodiol, ¿no? La forma 1,2-enodiólica del gliceraldehído, que es esta, ¿verdad? La forma 1,2-enodiólica. A partir de este 1,2-enodiol, pues como hemos visto en las reacciones anteriores, pues pueden ocurrir la formación del 1,2-enodiol de un 1,2-dicarbonilo. ¿Cómo? Formándose un carbonilo, en este caso, en el carbono 1, con pérdida de una molécula de agua, en el carbono 3, después la formación de un segundo carbonilo en el carbono 2 y la saturación del carbono 3. Y aquí le seguiría el rearreglo bencílico, en donde el hidroxilo ataca a cualquiera de los dos carbonilos. En este caso se está planteando sobre el carbono 2. Hay un ataque al carbono 2, se ioniza este carbonilo, regresa el par de electrones y se transpone entonces el carbanión, que es un metilo en forma de carbanión, que pasa al carbonilo contiguo, y aquí se formó el ácido láctico. Si ustedes hacen la reacción en donde el arreglo bencílico ocurre sobre el carbono 1, sobre el carbonilo
que está en el carbono 1, van a ver que llegan al mismo ácido láctico. También puede ocurrir aquí en estas condiciones reacciones de fragmentación que llevan a la formación de ácido fórmico y aldehído. Nada más lo damos de ejemplo. Ocurren otras reacciones de fragmentación donde se generan otro tipo de ácidos también y de subproductos. Aquí este es en el ejemplo de la 3-desoxiglucosulosa, que si recuerdan es la que nos llevaba a la formación del ácido metasacarínico, ¿no? Entonces, aquí en el arreglo bencílico la primera parte de la reacción es exactamente la misma. El ataque del hidroxilo al carbonilo en el carbono 1, la ionización, y cuando regrese el par de electrones, en lugar de que haya una transposición del hidruro, hay una ruptura entre el carbono 1 y el carbono 2, también inducida por la ionización del carbonilo en el carbono 2, que después regresa, se satura y toma un protón del ácido fórmico, que efectivamente aquí no queda en su forma protonada, sino queda como la sal de sodio, ¿no? Que es normalmente lo que se utiliza como medio alcalino, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ácido fórmico y un aldehído. Entonces aquí, en esta lámina, lo que presentamos es un resumen de todas estas reacciones, en donde aquí la glucosa se puede transformar en D-fructosa, de D-glucosa a D-fructosa, a través de las reacciones de enolización, de interconversión de aldosas, acetosas que vimos en la presentación anterior. Y a partir de la D-fructosa, pues se puede generar el 1,2-enediol, ¿verdad? O bien el 2,3-enediol. Del 2,3-enediol se va a formar después de la formación de los, en este caso, 2,3 dicarbonilos, por arreglo bencílico. Si se pierde agua en el carbono 1, se va a formar ácido isosacarínico, ¿sí? O bien, si se pierde agua en el carbono 4, se formará, y el arreglo bencílico se va a formar ácido sacarínico. Del 1,2-enediol vamos a tener que puede, por la primera reacción que vimos en esta presentación, con el arreglo bencílico, con la pérdida de agua en el carbono 3, se puede formar ácido metasacarínico, o más bien se formará ácido metasacarínico, y también puede ocurrir por fragmentación la reacción que lleva a la formación del ácido láctico. Entonces, estas reacciones en condiciones alcalinas, en donde los carbohidratos son sometidos a tratamientos térmicos a altas concentraciones de álcalis, lo dijimos al principio de la presentación, se han utilizado desde hace mucho tiempo para determinar la concentración de azúcares en términos de la determinación de los azúcares reductores presentes. Y hay varias reacciones típicas que se utilizan para ello. En una de ellas es la prueba de Tollens. Y esta es una representación de un libro de texto donde se indica cuál es la reacción. Aquí tenemos la representación de un aldehído, ¿verdad? de una aldosa, porque el carbonilo está unido a está como un aldehído, con una sal amoniacal básica de plata, que en estas condiciones el carbonilo se va a convertir en carboxilo y la plata se va a reducir a plata elemental. Y en función de la concentración de los grupos oxidados que se generen, podemos cuantificar precisamente la cantidad de azúcares reductores. Y esta es la representación en el texto, ¿no? Aquí hay un error en esta molécula que se representa en el texto, a la cual podrán llegar ustedes si revisan las láminas anteriores, o bien aquí se las presento. Esto es lo que dice la reacción, y lo que ocurre es que tenemos la forma piranósica, aquí en este caso de la glucosa, que recordemos
tiene que estar en la forma abierta, ¿sí? Para que pueda reaccionar y pueda reducirse en todo caso. Y lo que se va a formar, sí, efectivamente, se va a oxidar el carbohidrato, se va a reducir la plata elemental, pero lo que se van a formar son ácido metasacarínico, isosacarínico o sacarínico, ¿sí? En la cual si hay un carboxilo, pero hay una molécula de agua que se perdió, hay un agua que se perdió. Aquí nos está faltando un hidroxilo, ¿sí? En el caso del ácido metasacarínico. En el caso del ácido sacarínico, aquí tenemos un metilo, no tenemos un hidrógeno, como estaba en la lámina anterior, y aquí tenemos un hidroximetilo, y a la pérdida de un hidroxilo. Entonces, la reacción no es como se presenta en el texto, en la lámina del texto anterior que yo les mostré. Otra de las reacciones también que se utilizan, tal vez más frecuente que la de Tollens, es esta, la prueba de Fehling, en la cual nuevamente pues tenemos aquí a los carbohidratos en su forma cerrada que están intercambiándose a la forma abierta, y en este caso con un complejo cuprotartárico soluble, ¿sí? Con cobre, ¿verdad? Y aquí lo que se presenta en este texto, igual, si ustedes se fijan, con un hidroxilo en el carboxilo en el carbono 1, pero no hay un hidroxilo en el carbono 2, otro en el 3 y otro en el 4, otro en el 5 y también en el 6. Y eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es esto. Se forma ácido metasacarínico, donde tenemos un hidroxilo en el carbono 1 y otro en el carbono 3. En el carbono, perdón, otro en el carbono 4. En el carbono 3 no hay ningún hidroxilo. Aquí se perdió agua. El ácido sacarínico, tenemos aquí el carboxilo en el carbono 1, aquí tenemos sobre el carbono 2 un sustituyente que es el metilo. Y en el isosacarínico, aquí tenemos el hidroximetilo como un sustituyente del carbono 2, y aquí saturado el carbono, pues sería, en esta estructura sería 1, 2, 3, pero acuérdense que corresponde realmente al 4 de la estructura original, ¿verdad? Porque este era el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Y finalmente otra prueba que también se utiliza muy frecuentemente para determinar azúcares reductores es la prueba de Benedict, en la cual también es un complejo cuprocítrico soluble en la cual se reduce el cobre de cobre 2 a cobre 2 más a cobre 1 más, y este es el producto que ahí se indica. Como podemos ver, pues ese no es el que se va a formar, ¿no? De estos dos productos, de la glucosa en su forma abierta, al reaccionar con el cobre, 2 más se reduce a cobre 1 más y se forma ácido metasacarínico, sacarínico o isosacarínico, con las estructuras que hemos visto. Y aquí varias preguntas que van enfocadas a reforzar, a revisar los conceptos que se señalaron en esta presentación y que los invito a que las aborden para que tengan claridad de los temas, que vean qué dudas y preguntas adicionales tienen y con mucho gusto las abordaremos. Pues les doy las gracias por su atención y espero verlos en la próxima presentación.